Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy domingo 14 de marzo del 2021. Edición número 73 para esto que hemos denominado Lee conmigo la Biblia, y así comenzamos. Bueno, y como ya sabés, mi nombre es Andrea y es un placer compartir con ustedes. Y empezamos, como lo hacemos siempre, con nuestro devocional que hoy se titula Las batallas de la vida. La vida cristiana es una batalla. He seguido a Jesús durante algunas décadas y al considerar estos años han sido tiempos de gran bendición, más de lo que podría haber pedido o incluso imaginado. Al mismo tiempo he tenido muchos desafíos y obstáculos. Han sido pocos los periodos en los que no enfrenté algún tipo de batalla. La naturaleza de estas batallas han variado enormemente. He tenido batallas internas, tiempos de tentación intensas, dudas, temor y ansiedad. He vivido tiempos de profunda tristeza, grandes pérdidas y duelos. He tenido batallas en temas de salud, sueño, finanzas, trabajo y relaciones. He pasado por periodos de gran oposición y crítica. Rainero Cantalamessa, predicador de la Casa Papal, explica que nuestra batalla se libra contra una triple alianza: el mundo, es decir, el enemigo que nos rodea; la carne, el enemigo que está dentro de nosotros; y el diablo, el enemigo sobre nosotros. ¿Cómo transitar estas batallas espirituales de la vida? En el libro de Salmos, capítulo 33, aprendemos: confía en Dios. La clave para ganar tus batallas, según David, es no confiar en tu propia fuerza, sino poner tu confianza en Dios. Esto va en contra de la corriente, pero al final del día, la fuerza y el poder humanos no alcanzan. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su marcha y por su fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie. Aunque son muy poderosos, no pueden salvar. En cambio, Dios da victoria a quienes confían en Él. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, aprendemos: únete en torno al rey. Rainero Cantalamessa señala que en las narraciones de las batallas medievales había un momento en que, superada la infantería, los arqueros y la caballería, el combate se encontraba en torno al rey. Ahí se decidía el asunto y el resultado final del enfrentamiento. También para nosotros la batalla hoy se libra en torno al rey. Existen edificios o construcciones metálicas hechas de tal modo que si se toca cierto punto neurálgico, se quita una piedra determinada, todo se derrumba. El edificio de la fe cristiana es esta piedra angular que es la divinidad de Cristo. Las disputas teológicas del siglo XXI no son las mismas que en el siglo XI, que dividió a la Iglesia católica y ortodoxa, ni las disputas de aquellos que forman parte de la Reforma del siglo XVI. Hoy en día la batalla es la misma que en el siglo I. ¿Es Jesús el Salvador universal? Lucas establece desde el principio del Evangelio una serie de afirmaciones sobre Jesús. Lucas dice: Jesús es Salvador. El ángel le dice a María: le pondrás por nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador. También hablamos de Mesías. Jesús es el tan esperado Mesías del linaje de David. El ángel afirma: Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Pero también vemos que Jesús es el Hijo de Dios. El ángel manifiesta aún más: Él será un gran hombre y lo llamarán
Hijo del Altísimo. El nacimiento de Jesús fue singular, como lo explican estos versículos. María era una virgen y una concepción normal resultaba claramente imposible. En cambio se le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ángel explica de forma inmediata por qué esto era tan importante. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Aquí vemos cómo Jesús es completamente humano, nacida de forma normal, pero aún así también completamente Dios, concebido por el Espíritu Santo. Los cristianos de todas las iglesias, católica, ortodoxa, protestante y pentecostal, creemos en Jesús como Salvador, Mesías e Hijo de Dios. Ser cristianos es ser seguidores de Cristo. Todos los seguidores de Jesús somos hijos de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, verso 12. Esto nos hace hermanos y hermanas. Además, si pertenecemos a Cristo, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, como dice Romanos capítulo 8, verso 9. Esto es lo que nos une como cristianos. Por ello, las batallas nunca deberían ser contra nuestros hermanos o hermanas en Cristo. Las luchas internas destruyen y distraen. Debemos enfocarnos en la batalla real, que es en torno al Rey. María establece un maravilloso ejemplo de la actitud correcta. Para María el Señor está con ella, como dice Lucas 1:28. Está dentro de ella, como dice el versículo 35, y sobre ella, como dice el verso 38. Aunque desde luego María es singular por ser la madre de Jesús, todos los creyentes podemos experimentar esa misma conexión con el Señor. La forma en la que batallamos contra la triple alianza del enemigo es con la triple alianza del Señor. Primero, así como dijo el ángel a María, el Señor está contigo, de igual modo en las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron: estaré con ustedes siempre. Cualquiera que sea la circunstancia que enfrentes, no tienes que temer. El Rey está contigo. Segundo, el Espíritu Santo está dentro de ti, así como el Espíritu Santo vino sobre María para producir el nacimiento físico. De igual modo el Espíritu Santo viene sobre ti para traer el nacimiento espiritual. Los hijos de Dios no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esto dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 13. Tercero, el Rey está sobre ti. Eres llamado a ser siervo del Señor. La respuesta de María es una confianza sólida, valiente, dignificada y sin temor. Es un significativo modelo de fe. En el acto de fe más grande y decisivo de la historia, se ofreció a sí misma a Dios como una página en blanco en la que él podía escribir lo que quería. Me encanta esta traducción. Yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. En el libro de Números aprendemos: escucha a Dios. Las batallas de la vida no tienen por qué intimidarte. A lo largo de la historia el pueblo de Dios ha enfrentado obstáculos y desafíos. El libro de Números trata sobre cómo el pueblo de Dios se prepara para la batalla. En el libro de Éxodo vemos que el pueblo de Dios es un pueblo liberado, mientras que en el libro de Levítico lo vemos como un pueblo santo. En Números lo vemos como una fuerza de combate. En los capítulos de hoy vemos un énfasis militar que establece el tono de todo el libro. Cuando leemos esto a través de la lente de Jesús, vemos que la vida cristiana es una batalla espiritual. El apóstol Pablo describe como una batalla contra las fuerzas espirituales de maldad en las esferas celestiales. Efesios capítulo 6, verso 12. Eres librado por la cruz. Has sido santificado, pero tienes una batalla en tus manos. Así es como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se preparaba para sus batallas. Debes estar preparado. En estos pasajes vemos tres claves. La primera, recibe instrucciones de Dios. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí.
Dios puede hablarte aún en los periodos muy secos de tu vida o en un lugar que parezca totalmente sin Dios. Desde luego, no basta simplemente con escuchar las instrucciones de Dios. Debes obrar en respuesta a ella. Este conjunto inicial de instrucciones termina con el informe que el pueblo de Dios hizo, todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Lo segundo, desarrolla buen liderazgo. Los líderes eran designados entre los miembros de la comunidad y la representaban, pero en última instancia eran escogidos por Dios. El liderazgo es la clave en cada nivel y sección de la sociedad. Los padres son líderes en el hogar, los maestros son líderes en las escuelas. Necesitamos buen liderazgo en las iglesias, la empresa, la justicia, el gobierno, los medios, las artes y mucho más. Tercero, moviliza al pueblo. Todos deben enlistarse, anotando uno por uno los nombres de todos los varones, dice el verso 2. Esta expresión aparece una y otra vez en el pasaje. Cada individuo es importante para Dios y tiene una parte significativa que desempeñar en sus planes. Lo que al principio parecen estadísticas secas son, en efecto, una herramienta clave para movilizar y equipar a todo el pueblo de Dios. Eugene Peterson afirma en su introducción al libro de Números, en la traducción bíblica de Message: necesitamos ayuda organizacional. Cuando la gente está en comunidad, deben asignarse tareas, nombrarse líderes y formarse inventarios. Llevar una contabilidad y planificar tareas forma parte de lo que significa ser comunidad de Dios. Es algo que está al mismo nivel que la oración, la enseñanza y la justicia. Tener una aritmética precisa es parte de lo que conlleva convertirse en un pueblo de Dios. Y así comenzamos la lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 33, versos 12 al 22. Afortunada la nación que tiene al Señor como su Dios, el pueblo que Él eligió para ser su exclusiva propiedad. El Señor mira la tierra desde el cielo y observa a todos. Desde su entorno en el cielo mira a todos los habitantes de la tierra. Él formó la mente de todo ser humano y extiende todo lo que la gente hace. Dios todo lo controla, y si los reyes son victoriosos, no es gracias a sus soldados, así como los guerreros no ganan simplemente gracias a sus fuerzas. Las armas no garantizan la victoria, la fuerza no ayuda a la gente a escapar de la muerte en las batallas. El Señor protege a quienes lo siguen. Él cuida que quienes ponen su confianza en su fiel amor. Los salva de la muerte y los reanima cuando están hambrientos. Nosotros esperamos que el Señor nos ayude porque Él es nuestro apoyo y nuestro protector, porque lo amamos y es el único en quien podemos confiar. Señor, danos la misericordia que esperamos. Continuamos en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. Al 6º mes de embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la familia de David. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo: «Hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte». Pero lo que le dijo el ángel la dejó muy confundida y se preguntaba qué podría significar esto. El ángel le dijo: «No tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás el nombre Jesús. Tu hijo será un gran hombre, será llamado el Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios lo hará rey como su antepasado David. Reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin». Entonces María le dijo al ángel: «¿Cómo puede suceder esto?
Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También escucha esto: tu pariente Elizabeth, aunque es de avanzada edad, tendrá un hijo. Decían que no podía tener hijos, sin embargo, está en el 6º mes de embarazo. Para Dios, nada es imposible. María dijo: soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Y el ángel se retiró. Libro de Números, capítulo 1. El primer día del 2º mes del 2º año desde que salieron de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí en la carpa del encuentro y le dijo: haz un censo de todos los israelitas por grupos familiares y por familias, anotando el nombre de cada varón. Tú y Aarón deben registrar por unidades militares a todos los hombres de Israel de más de 20 años de edad que estén aptos para el servicio militar. Háganlo con la ayuda de un hombre de cada tribu que sea jefe de familia. Estos son los hombres que les ayudarán. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De la tribu de Simeón, Selumei, hijo de Sura-Sadai. De la tribu de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los descendientes de José, de la tribu de Efraín, Elisama, hijo de Miud. De la tribu de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De la tribu de Benjamín, Abinadab, hijo de Gedeoni. De la tribu de Dan, Ahiezer, hijo de Aminasadai. De la tribu de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán. De la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Duel. Y de la tribu de Neftalí, Ahirá, hijo de Nan. Las tribus descendían de sus antepasados y estos hombres fueron escogidos como jefes de ellas y eran comandantes de las unidades militares de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron consigo a estos hombres escogidos y reunieron a toda la comunidad el primer día del 2º mes. Se hizo el registro por grupos familiares y por familias, anotando uno por uno a los hombres de 20 años en delante. Moisés hizo el censo en el desierto de Sinaí tal como el Señor le había mandado. Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, quedaron registrados por grupos familiares y familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Rubén fue de 46.500. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Los descendientes de Gad quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados en la tribu de Gad fue de 45.650. Los descendientes de Judá quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Judá fue de 74.600. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Isaacar fue de 54.400. De los hijos de José, los descendientes de Efraín quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de los hombres registrados de la tribu de Efraín fue de 40.500.
De los descendientes de Manasés quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Manasés fue de 32.200. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Benjamín fue de 35.400. Los descendientes de Dan quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Dan fue de 62.700. Los descendientes de Aser quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Aser fue de 41.500. Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Neftalí fue de 53.400. Ese fue el número de hombres que resultó del censo que hicieron Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel que representaban cada uno a su tribu. Todos los hombres del pueblo de Israel quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El total fue de 603.550 hombres. Los levitas no fueron censados junto con los demás porque el Señor le dijo a Moisés: no hagas censo en la tribu de Leví, ni los coloques en la lista con los demás israelitas. Pon a los levitas a cargo de la carpa sagrada del testimonio, sus accesorios y todo lo demás que tenga que ver con ella. Ellos serán quienes transporten la carpa sagrada y todos sus accesorios, la cuidarán y acamparán alrededor de ella. Cuando haya que trasladar la carpa sagrada, los levitas serán quienes la desarmen y cuando haya que instalarla, ellos serán quienes la armen de nuevo. Todo el que sea ajeno a la carpa y se acerque a ella será condenado a muerte. Los demás israelitas acamparán por tropas, cada uno a su propio campamento y con su propia unidad militar. Pero los levitas acamparán alrededor de la carpa sagrada del testimonio para que así la ira de Dios no caiga sobre los israelitas. Los levitas estarán encargados de cuidar la carpa sagrada del testimonio. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Números capítulo 2 versos 1 al 9. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas deben acampar alrededor de la carpa del encuentro a cierta distancia de ella, cada uno a su propia unidad militar bajo los distintivos de su familia. Al oriente, donde sale el sol, acamparán las tropas de la unidad militar del campamento de Judá. Su jefe es Nazón, hijo de Aminadab. Según el censo, sus tropas tienen 74.600 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Isacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Según el censo, sus tropas tienen 54.400 hombres. Junto a ellos acamparán también la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Elón. Según el censo, sus tropas tienen 57.400 hombres. Entonces, el total de las tropas del ejército de Judá es de 186.400 hombres, los cuales marcharán al frente. Y queremos finalizar este tiempo de lectura junto a una oración. Señor, te suplicamos, concede tu gracia a tu pueblo para resistir las tentaciones del mundo, la carne y del diablo, y para seguirte con pureza de corazón y mente a ti, el único Dios, mediante Jesucristo nuestro Señor. Señor, ayúdanos a enfocarnos en la batalla real, a unirnos en torno al Rey, Salvador, Mesías e Hijo de Dios. Quiero decir como María:
Aquí me tienes, Señor, haz conmigo lo que quieras. Señor, oro para que suscites un buen liderazgo, tanto en la iglesia como en la sociedad, y que puedas movilizar al pueblo para las batallas que nos esperan. Punto final para esta edición número 73 de Lee conmigo la Biblia, hoy domingo 14 de marzo. Gracias por acompañarme, espero que tengas un excelente fin de semana y nos encontramos nuevamente, si Dios así lo permite, el próximo lunes. Muchas bendiciones para todos y nuevamente gracias por compartir este pequeño programa. Un saludo enorme para vos que estás del otro lado. Nos reencontramos, si Dios quiere, con más Lee conmigo la Biblia.